Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, Seguimos en el tema de Kashrut y ya vimos varios temas en el mismo tema de Kashrut. Hoy quería que veamos la mitzvah de Melijá. Melijá, en otras palabras, eh, quiere decir hacer kasher la carne. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer kasher la carne? Eh, no es un acto ritual, sino que si no cayerizamos la carne, no la podemos ingerir directamente, no se puede comer. Entonces es una mitzvah muy importante. Normalmente, hoy en día se compra ya la carne en la carnicería directamente ya con la melija, que ahora vamos a explicar qué significa. Pero igual, de todas formas, es muy importante saber y tener el conocimiento de cómo cayerizar la carne por una eventualidad que una persona se encuentre en algún lugar donde no hay tantas carnicerías kosher. Eh, sí puede haber un shohet que haga la yejitá, que haga el faenado del animal, pero no hay quien haga, por ejemplo, la melijá, que ahora vamos a explicar qué es. Eh, por eso es muy importante tener conocimiento de cómo se hace y qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Eh, la, lo básico es que hay que sacar la sangre de la carne, ¿sí? Eh, y los huesos también, poniéndole sal. La sangre, por ejemplo, del hígado solamente se puede comer asada, no hay forma de cayerizarla. ¿Qué necesitamos? ¿Qué utensilios necesitamos para cayerizar la carne? Básicamente necesitamos un balde donde ahí poner en remojo la carne antes de salarla. Después un tablero, una tabla, donde ahí se va a colocar también después la carne para salarla. Y número 3, hace falta una fuente en la cual después enjuagar la carne, después del salado, hay que enjuagarla. Eh, Puede ser en la fuente que se enjuague la carne o bien directamente bajo el agua corriente de la canilla, ¿sí? Eh, También vamos a explicar un poco qué significa, para qué es necesario cada uno de estos utensilios, ¿sí? El balde es para remojar la carne antes de salarla y solamente se utiliza para esa función. No se acostumbra a usar ese balde para otra cosa, solamente usarla para remojar la carne antes de salar, ¿sí? Si no hay un balde especial, se puede usar también una olla, siempre y cuando después de usarla, la olla se la enjuague con agua tibia o fría para que no quede restos de sangre en esa olla. La tabla, ¿para qué es? Eh, la tabla es para colocarla, normalmente se coloca en una posición inclinada, de tal manera que la sangre pueda caer por ahí libremente. Eh, pero también hay casos donde se puede dejar la tabla plana y no hay ningún problema porque de todas formas la sangre va a ir drenando eh, por la tabla, ¿sí? También se puede usar en lugar de una tabla una rejilla, o sea, una tabla con muchos agujeros y no hace falta que esté inclinada porque de todas formas va a caer la sangre a través de los agujeros, ¿eh? Eh, y la fuente para enjuagar después de salar, ahí está permitido usar una fuente kasher, ¿sí? O kosher, como se dice, para este propósito, para que después de salarla se pueda lavar la carne en esa fuente, ¿sí? Eh,
Hay 72 horas de tiempo para callerizar la carne, ¿sí? Es importante saber qué día y a qué hora se hizo la yejitá, o sea, el faenamiento del animal o del ave, puede ser un pollo, ¿sí? Ya que salar sirve únicamente si se remojó la carne durante las primeras 72 horas a partir de la faena, ¿sí? Si se remojó la carne en algún momento durante aquel periodo y no se la saló inmediatamente, se debe nuevamente enjuagarla antes de salarla. El segundo remojo debe ocurrir durante las 72 horas inmediatas próximas al primer remojo. De tal manera que entre la yejitá, entre el faenado y el salado, no transcurran 72 horas seguidas sin remojo. Es muy importante el tema del remojar la carne antes de salarla. Básicamente es para que después pueda seguir drenando más sangre después del salado, ¿sí? Que esa es la intención al salar la carne. Que toda la sangre que quede en el animal, en la carne, drene para afuera, porque es una prohibición de comer sangre. Está prohibido comer la sangre del animal, ¿sí? Antes de hacer caer la carne se debe tener cuidado de no colocarla cerca de un fuego o permitir que algo caliente o cerca del agua caliente toque la carne, porque como que ya la va a cocinar antes de tiempo, ¿sí? Antes de que se cayerice. También se debe tener precaución que la carne no toque la sal antes del proceso de cayerización. Carne que no fue salada no debe ser colocada sobre una superficie o dentro de una fuente kasher, porque va a convertir ese recipiente en no kasher. Hay que cuidarse al respecto, especialmente cuando se coloca la carne en la heladera antes de hacerla kasher. A veces, si todavía uno no tiene tiempo de kasherizarla y la deja un rato en la heladera, hay que tener cuidado. Por eso habíamos dicho antes que lo ideal es tener un balde específicamente para eso, para remojar ahí la carne, ¿sí? ¿Qué pasa con la carne congelada? Se debe descongelar la carne antes de hacerla kasher. No hay forma de kasherizarla si la carne está congelada, ¿sí? Si se quiere apurar este proceso, está permitido el uso de agua tibia. Y si fuese muy necesario, se puede utilizar agua caliente que no esté hirviendo, porque de vuelta, si está hirviendo la va a cocinar, pero únicamente si el agua caliente está en una tercer fuente, lo que nosotros llamamos kli shelishi, que es un agua pasada 3 veces, o sea que no va a estar muy caliente. Con esa agua sí se la puede descongelar la carne para después, posteriormente, cayerizarla. El nombre tercer fuente se utiliza para agua que fue calentada en un calefón o en una pava, por ejemplo. Después se vertió este agua a una fuente, la cual calificamos como segunda fuente, y luego nuevamente la otra fuente, nuevamente a otra fuente. Eso es lo que se llama keli shlishi, una tercer fuente. El proceso de hacer kasher la carne. Tenemos 3 etapas para kasherizar la carne. Y ahora vamos a ver cuáles son. La primera es remojar la carne en el agua. Para eso necesitábamos el balde. La segunda es salar la carne. Y el tercer paso es enjuagar la carne después de salarla. Tenemos esos 3 pasos para kasherizar la carne. ¿Cómo es el tema de remojar la carne? Hay 2 razones por las cuales tenemos que remojar la carne. Una es para quitar la sangre que está pegada sobre la superficie. Siempre en la superficie, después de que el animal es faenado, queda la sangre sobre la superficie y la tenemos que remover, ¿sí? Pues la sal únicamente extrae la sangre que se encuentra dentro de la carne. Después que le vamos a poner la sal a la carne, eso va a extraer la sangre que está por dentro. Pero la sangre que está por fuera la hacemos en ese primer remojo de carne en el balde, ¿sí? Número 2, ¿para qué hay que remojar la carne? Para ablandar la carne de tal modo que la sal tenga efecto. Si la carne está muy dura, la sal no va a tener ningún efecto en la carne como para que drene toda la sangre que está en su interior. Entonces, por estos 2 motivos,
debemos antes que nada remojar la carne. Antes de salar, se debe examinar si la carne tiene manchas rojas, negras o azules, cosa que indicaría que se concentró mucha sangre. ¿Vieron? Que por ahí en algún lugar específico está concentrada mucha sangre. Entonces hay que revisarla y mirarla toda antes de salarla, después de haberla remojado, ¿sí? En dichos casos se debe recortar toda esa parte de la carne, o por lo menos se debe hacer tajos en esos lugares y lavar toda la sangre visible. Hacer tajos como para que si quedó sangre adentro, después que la vamos a salar pueda drenar por ahí, ¿sí? La temperatura que debe tener el agua al remojar la carne. La temperatura del agua no debe ser tan fría como para que torne insoportable que la mano permanezca dentro del agua por un largo rato. O sea, no tiene que ser tan fría el agua. Si el agua está muy fría, se debe esperar hasta que alcance una temperatura ambiente. O se puede mezclarla con agua caliente para que la mezcla sea tibia antes de colocar la carne en la fuente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tenemos que remojar la carne en la fuente? El plazo normal para remojar es de media hora. Pero en casos excepcionales, por ejemplo, no sé, justo era viernes, falta poco para Shabbat y no tenemos mucho tiempo, no hay mucho tiempo para remojar media hora la carne, o si llegó una visita de imprevisto, se puede acortar el plazo del remojo. En tal caso, si pasa eso, hay que enjuagar varias veces la carne, cosa que quede libre de sangre por fuera. Está permitido enjuagar la carne por más de media hora, siempre que la carne no permanezca en el agua 24 horas seguidas. Si se olvidó la carne en el agua durante 24 horas seguidas, para Ashkenazim la carne pasa a ser treifá. Treifá significa que no es kasher y no hay forma de kasherizarla ya. Y también el recipiente en el que estuvo requiere que se haga agalá. Agalá significa kasherizarlo a través de agua hirviendo, ¿sí? Pero para Sefaradim aún está permitido asarla al fuego. La única forma que se podría usar esa carne que permaneció más de 24 horas en el agua, en remojo, únicamente para Sefaradim se podría, pero comerla solamente asada, no cocinada en una olla ni a la cacerola, únicamente asada. El tiempo de permanencia de 24 horas para prohibirse para Ashkenazim es si estuvo en agua, pero en un líquido picante se reduce a 18 o según otros 6 minutos. O sea, si estuvo en otro tipo de líquido, es solamente 18 horas o 6 minutos, porque si es un líquido muy picante, ya de alguna forma se cocina la carne y entonces después va a ser imposible kasherizarla. Si estuvo cubierto con hielo, aún para Ashkenazim estará permitido asar la carne para hacerla kasher. Y en caso de causarle pérdidas, estará permitido aún salarla y cocinar. Hay casos, por eso cuando hay dudas, normalmente se debe consultar con un rabino a ver de qué forma proceder con la carne, ¿sí? Revisar la carne después de remojarla. Se debe raspar por encima de la carne toda la sangre que se encuentre sobre la superficie. Después de haberla remojado por media hora, o sea, después de remojarla, la reviso y si quedó todavía sangre dura, pegada, la tengo que raspar de la carne. Luego se retira la carne del agua y se la inspecciona para asegurarse que verdaderamente no haya quedado sangre pegada. Es muy importante esta parte de fijarse que no haya quedado ninguna tipo de sangre pegada sobre la carne. Al respecto se debe tener precaución y especialmente en la parte interna de la gallina, ya que a menudo ocurre que quede sangre después de haberla dejado en remojo y es imprescindible retirar la sangre antes de salar la carne.
Si alguien, no sé, agarra un pollo, por ejemplo, una gallina, y la puso, la dejó en remojo todo el tiempo necesario, media hora, pero aún ve que adentro quedó carne, perdón, quedó sangre acumulada, se debe sacar esa sangre de ahí, ¿sí? En caso de haber cortado la carne después del remojo, al cortar la carne después de remojarla se debe lavar dicho lugar, ya que la presión del corte pudo haber empujado la sangre hacia la superficie. Si, por ejemplo, se hace un tajo y vuelve a salir sangre, entonces en ese caso hay que volver a enjuagarla. O sea, como verán, lo que es muy básico acá es que no debe quedar ningún tipo de sangre en el animal. Por eso, esa es la idea de la melija, justamente. Entonces, este es el primer paso que es muy importante, que se debe enjuagar bien y raspar bien toda la sangre que haya quedado en la superficie de la carne. Dejar que el agua gotee. Después de retirar la carne del agua, se debe sostenerla durante un rato para que gotee la mayoría del agua, porque va a ser agua con sangre. De tal forma que la sal que se esparcirá más tarde sobre la carne no se disuelva inmediatamente, porque si está muy mojada la carne y le voy a poner sal encima, se va a disolver la sal con el agua. Entonces tengo que dejar gotear primero para que quede lo más seca posible. Sin embargo, no se debe permitir que la carne se seque completamente, pues entonces la sal no se pegará a la carne. De todos modos, siempre que la carne posea humedad del agua del remojo, se puede salarla sin remojarla otra vez. O sea, tiene que ser un término medio, ni muy seca ni muy mojada, ¿sí? Mientras posea humedad la carne, se la puede salar sin tener que remojarla otra vez. Ahora vamos al segundo paso, que es el salado, propiamente dicho. ¿Qué tipo de sal tengo que usar para este salado de melija, para cayerizar la carne? Es preferible no usar sal fina como la sal de mesa, porque se va a disolver con demasiada facilidad, y tampoco sal gruesa. Más bien tiene que ser una sal entre fina, se llama. Es una sal entre fina para poder salar correctamente la carne. Si no se consigue, si tiene solamente la sal gruesa, bueno, puede tratar de martillarla un poco para que no esté tan gruesa y sirva para la cayerización de la carne. ¿Cómo es el proceso del salado? Se debe salar la carne de todos los costados, ¿sí? Hay que abarcar todos los costados de la carne, inclusive sus tajos y cortes, como dijimos antes, si hizo un tajo o algo para que drene mejor la sangre, ahí también tienen que poner sal, de forma tal que no quede ninguna superficie sin sal. Es suficiente que la imagen de la sal sobre la carne se vea como la escarcha sobre un tejado. Acá trae un ejemplo, que se vea como si fuera la escarcha en un tejado, sin que sea necesario amontonarla como la nieve. O sea, es un término medio. Ni llenarla toda de sal, que no se vea nada y que se vea todo blanco, ni poner muy poquitito que ni se vea. O sea, ponerla como si fuera una escarcha, ponerle bastante, pero no demasiado, ¿sí? La posición de la carne sobre el tablero o la tabla que dijimos antes, ¿sí? Es importante que la sangre pueda deslizarse libremente, por lo tanto no se debe colocar la carne sobre el tablero en forma tal que la sangre se pueda acumular sobre la carne. Por consiguiente, al salar una gallina, por ejemplo, se debe colocar su parte hueca hacia abajo, siempre la parte hueca hacia abajo, porque si la voy a poner al revés, no va a drenar la sangre. Siempre lo pongo de una forma de facilitar que fluya la sangre y drene de la carne, ¿sí? Se ponen los huesos sobre el tablero en un lugar donde no puedan llegar a tener contacto con la carne o con la sangre que emana de la carne. Aplicamos el mismo DIN a huevos que se encuentran dentro de la gallina al abrirla.
Generalmente se colocan los huevos y los huesos en la parte superior, o sea, al costado del tablero de salar. Está permitido que los trozos de carne mantengan contacto mientras tienen la sal encima. O sea, no pasa nada si un pedazo de carne se toca con el otro mientras tienen la sal encima. Y por lo tanto, si el espacio sobre el tablero no es suficiente, se puede amontonar los trozos de carne uno encima del otro. Hay que tratar de que no, pero si no tiene espacio, es mucha la carne que tiene para callerizar, se puede poner un pedazo arriba del otro de la carne cuando la estamos salando. Obviamente que vamos a poner sal sobre la que está abajo y también la que está arriba y todas sobre cada pedazo y pedazo por separado, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo se debe salar la carne? La carne debe quedar en sal por 1 hora entera. Sin embargo, si no alcanza el tiempo porque la carne llegó el viernes, como dijimos antes, que puede pasar Erev Shabbat, antes de viernes a la tarde llegó la carne, y no tiene 1 hora entera para dejar la carne en sal y poder terminar incluso después de callerizarla, o si se recibió una visita repentina, es suficiente con salar la carne aproximadamente media hora. Con media hora también alcanzaría para salar la carne. Según la mayoría de las opiniones, el plazo mínimo para salar es de 24 minutos. Según la opinión más fácil de todas, 18 minutos. Para Sefaradim, el tiempo obligatorio de permanencia en sal para hacer callar la carne es de 18 minutos y según algunos, media hora. ¿Sí? Entonces tenemos las diferentes opiniones y diferentes costumbres también, como en otras mitzvot, también la tenemos en la melija. La carne puede permanecer en la sal por más de 1 hora. Perdón. Pero solo hasta un máximo de 12 horas. Si no se enjuagó la carne durante 12 horas, se debe formular una sheila. Una sheila es una pregunta. O sea, máximo 12 horas puede quedar la carne con la sal. Si quedó más de 12 horas y no se enjuagó la sal que estaba en la carne, hay que hacer una consulta. Una sheila es una pregunta a un rabino competente. Hay que hacer una consulta para ver qué se hace con esa carne. Si todavía se puede callerizar, si es kasher, si no es kasher, ¿qué hacer? No agregar sal. Después que la carne permaneció con sal por 18 minutos, no se debe agregar más sal. Aún si se nota que quedó un lugar pequeño sin salar. Si quedó una parte grande de la superficie sin salar, se debe lavar ese trozo de carne y salarlo nuevamente. Y finalmente colocarlo sobre el tablero de salar lejos de la otra carne. O sea, una vez que se saló no se vuelve a salar. Pero si vemos que todo un pedazo nos olvidamos por algún motivo de salarlo, se saca ese trozo y se lo sala nuevamente y se lo deja lejos de los demás. ¿Qué pasa si un pedazo de carne se cae de la tabla? Tanto si ya había permanecido sobre la tabla por un plazo largo, como también si estuvo solamente por un momento, se debe volver a colocar el trozo de carne sobre la tabla y se debe también preguntar a un rabino para saber si la carne todavía está permitida. Si se desprendió parte de la sal al caerse la carne del tablero, se debe salar la carne nuevamente antes de volver a colocarla en la tabla, ¿sí? Si la carne se cayó después de haber estado sobre el tablero 18 minutos y se le salió la sal o lo que sea, se debe enjuagar la carne, salarla nuevamente, colocarla sobre la tabla lejos del resto de la carne. Y de vuelta hay que preguntar para ver en qué condición está ese trozo de carne. Después de esto hay que enjuagar la carne después de salarla, ¿sí? Aun si la carne ya estuvo salada por 1 hora entera, mientras no se haya debilitado la fuerza de la sal enjuagando la carne con agua, no se debe colocar la carne en ningún recipiente en el cual la sangre que saldrá de la carne no podrá deslizarse fácilmente. O sea, hay que dejarlo en un lugar donde pueda seguir drenando la sangre.
Por lo tanto, si se usa una olla para enjuagar la carne después de salar, se debe llenarla con agua antes de colocar la carne en ella. Antes de enjuagar la carne en una fuente, se debe quitar la sal pegada a la carne sacudiéndola, o sea, antes de ponerla en la fuente, se sacude toda la sal que pueda haber quedado en la carne, o sosteniéndola bajo un chorro de agua, y luego se enjuaga la carne 3 veces en agua fría o tibia a fin de quitar toda la sangre y la sal. Sí, seguramente esos pedazos de carne quedaron con sal, con sangre, todo mezclado. Entonces, por eso necesitan enjuagarse 3 veces. Existen 3 métodos para quitar las últimas gotas de sangre. Hay 3 formas para sacar las últimas gotas de sangre. Porque dijimos que lo más grave acá, digamos, entre comillas, la prohibición es comer sangre. La Torá prohíbe comer sangre, por eso se hace todo este proceso de melija a la carne, ¿sí? El método 1 es, después de haber sacudido la sal de la carne, se vierte agua encima de la carne 3 veces, o se la sostiene 3 veces bajo el agua corriente, a fin que el agua pueda llegar a todas las partes de la carne. Se debe dar vuelta a la carne varias veces mientras el agua corre sobre ella. Sí, no puedo enjuagar solo de un lado, tengo que dar la vuelta de todos lados como para que se enjuague bien. Método B, después de sacudir la sal de la superficie, se llena el recipiente 3 veces con agua y se sumerge la carne en el agua cada vez para enjuagarla, o sea, se hace lo mismo 3 veces. Al usar este método se pueden usar uno o varios recipientes. Si se utilizará las 3 veces el mismo recipiente, se lo debe lavar minuciosamente con agua antes de enjuagar la carne por segunda vez y nuevamente antes de enjuagarla por tercera vez. O sea, o lo hacemos como el método que dijimos antes o este método. Y tenemos una opción C también, que es que se pueden combinar los 2 métodos anteriores, enjuagando la carne 1 o 2 veces bajo el agua corriente, lavándola 2 veces o 1 respectivamente dentro de un recipiente. Tal como explicamos, se debe lavar el recipiente antes de volver a llenarlo con agua. Cada vez que hago un lavado, vuelvo a lavar el recipiente y vuelvo a enjuagar la carne. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa con la sangre extraída? Se debe tener mucho cuidado que tanto la sal que se utilizó para extraer la sangre como la misma sangre que se extrajo no lleguen a tener contacto con algo kosher o kasher. Por lo tanto, está sobreentendido que no se debe permitir que la sangre se deslice sobre una pileta kasher y que no se debe sacudir la sal encima de la carne dentro de una pileta kasher, a menos que la pileta esté llena de agua y que sus paredes estén protegidas de forma tal que la sangre o la sal misma no puedan llegar a tocarlas. Si ocurrió que la sangre o la sal tocaron algo kasher, hay que preguntar qué hacer. Entonces, hacerlo en algún lugar donde no sea la pileta kasher, sobre un desagüe, sobre un lugar donde no haya este tipo de problema. ¿Cómo se hace kasher gallinas y otras aves? Primero hay que quitar las plumas. Se acostumbra a quitar las plumas del ave antes de salar. Sin embargo, ya que no se debe calentar la carne antes de salarla, no se puede aliviar el trabajo de quitar las plumas por medio de agua caliente, porque es más fácil quitar las plumas con agua caliente, o sosteniendo el ave sobre un fuego grande. Las únicas formas permitidas son sosteniendo la carne sobre una llama pequeña, o prendiendo un papel o una paja y acercando el ave hacia el fuego para inmediatamente después de alejarla, cuidando que la carne no se caliente. Obviamente estamos hablando después de faenado el animal, o la gallina en este caso, ¿sí? Después hay que preparar el ave para hacerla kasher. Del punto de vista práctico, conviene tener un cuchillo que se utilizará únicamente para abrir aves y cortar otra carne que aún no fue hecha kasher. O sea, es un cuchillo especial que no es kasher. O sea, con ese mismo cuchillo no puedo cortar carne ya kasherizada. Es un cuchillo específicamente que se usa para esto, para cortar el ave cuando todavía no es kasherizada.
Pero el DIN permite usar cualquier cuchillo kasher para abrir un ave siempre que se lo limpie minuciosamente para utilizarlo luego para comidas kasher. Algunos permiten utilizar cualquier cuchillo kasher limpiándolo, lavándolo bien antes de volver a utilizarlo para el kosher, ¿sí? Es imposible hacer kasher un ave a menos que sea abierta y se extraigan las partes internas. Se abre un ave cortando a lo largo de su cuerpo y plegándolo hacia ambos costados para poder después que drene bien la sangre, ¿sí? Se requieren los siguientes preparativos adicionales. 1. Cortar las uñas del ave. 2. Desprender la parte inferior de la pata o hacer un tajo por dentro del músculo que acopla la parte inferior de la pata con la parte superior. 3. Cortar el final de las alas. 4. Cortar la cabeza. 5. Quitar la piel, las fauces y la tráquea del cuello. 7. Quitar las arterias principales, o si no, cortarlas, una de las venas está encajada dentro de la carne del cuello y la otra entre el cuello y la piel. Quitar los pulmones, abrir el estómago y quitar el contenido. O sea, hay que hacer todo esto para que la melijá después surta efecto y pueda llegar a todos los lugares de la carne del ave, ¿sí? Hacer un tajo dentro de la pared del estómago para estar seguro que ningún cuerpo ajeno haya penetrado el estómago. Una piedrita o un clavo. En caso de encontrar un cuerpo ajeno, se debe realizar una sheilá. Claro, ¿qué pasa? Si hay un cuerpo ajeno en el animal y fue antes del faenado, hay que preguntar a un rabino porque quizás ese animal no es kasher para comer. Si se quiere usar el corazón, se debe abrirlo y quitar la sangre acumulada adentro. Se acostumbra a cortar también la punta del corazón. Poner de lado el hígado para hacerlo kasher asándolo. Eso ya habíamos dicho antes, que la única forma de kasherizar el hígado es asándolo, ¿sí? O sea que lo tengo que apartar de la gallina porque no va a ir al proceso de melijá. No hace todo ese proceso de melijá, sino que se separa para asarlo. Al igual que toda otra carne, se debe lavar toda la sangre visible antes de salar, como dijimos antes, y por lo tanto se debe tener mucho cuidado en la parte interna del ave, especialmente sobre las costillas y la parte superior del cuello, la cual a menudo está manchada con sangre a causa de la yejitá. Entonces, igual como en la carne de vaca, vacuna o otro tipo de carne, la carne de ave también hay que lavarla muy bien y remover toda la sangre que pudo haber quedado pegada en el animal. Ahora, ¿cuándo sabemos que tenemos que hacer la pregunta al rabino o no? ¿Cómo saber cuánto tenemos que preguntar, hacer una sheilá, como dijimos, al rabino? Generalmente no es necesario revisar un ave y buscar si hay algo raro que podría ser causa para que el ave sea treifá, a menos que una anormalidad precisa haya ocurrido frecuentemente y haya sido declarada treifá por el Rab. Sin embargo, si se encuentra con una de las anormalidades siguientes, tiene que hacer la pregunta de todos modos. Por ejemplo, si encontró manchas de color extraño, tal como azul, negro, blanco, o si algún órgano, corazón, hígado, estómago del ave no tiene color habitual, porque por ahí pudo tener una enfermedad, puede haber tenido una enfermedad del animal. Si el tejido de algún órgano es demasiado tierno, esto puede demostrar que la carne es insalubre. Entonces, también es otro motivo para preguntarle al rabino, porque quizás ese animal no se puede consumir. Si falta un órgano, si está desfigurado, o si parece que hay órganos que los que se encuentra, más órganos de los que se encuentra generalmente. Si algún órgano, los intestinos o la parte interna del cuerpo del ave tienen un crecimiento fuera de lo común, más grande, ¿sí? O más pequeño. Cualquier objeto ajeno al ave, por ejemplo, una piedrita, una aguja o comida que se encuentra dentro del ave o encajadas en la carne de algún órgano, todo eso requiere consulta del rabino. Un hueso fracturado, un hueso roto, sangre que se acumuló sobre uno de los órganos o sobre una sección del ave. Esto puede ser causa de un golpe o de un daño que haya tenido el ave. Al mismo tiempo, los huesos órganos del ave
y también una acumulación de líquido dentro del cuerpo. Son todas cosas que llaman la atención, que la gente que trabaja con animales está muy familiarizada con este tipo de cosas. Por eso, el que no está familiarizado y ve algo raro o algo que no entiende, siempre es preferible consultar al rabino. Eh, Ahora quería que veamos la última partecita para terminar. Carne que no se mojó por 72 horas. Si no se puso en remojo la carne durante las 72 horas que comienzan con la yejitá, ya no se puede hacer kasher salándola. El único método de hacerla será asando la carne. Aún después de asar la carne no se podrá cocinarla o freírla. Si la carne que no fue sumergida durante las 72 horas estuvo congelada todo ese tiempo, se debe formular una sheila. Una sheila es como dijimos antes en la pregunta al rabino. Bueno, hicimos sintéticamente de lo que se trata la melijá. Si hay alguna duda o algo, obviamente como siempre me pueden consultar. Shalom a todas. Shabbat Shalom, que mañana ya es Shabbat. Y bueno, nos vemos la próxima clase, si Dios quiere.